Radio Anime Teciutlán presenta Radio Anime Teciutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime, de las diferentes plataformas, redes sociales y de nuestra página web www.radioanimeteciutlán.com? Pues el día de hoy estoy muy contento porque en primer lugar hemos alcanzado la cifra de los 40,000 seguidores. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos siguen a través de la red social Facebook. Muchísimas gracias por seguir todo nuestro contenido de noticias, de información, de noticias de todo tipo. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy me congratula el día de hoy estar delante de ustedes, delante de la cámara, porque tengo el honor de entrevistar en unos momentos más a Raúl Ornelas, este intérprete y compositor de diferentes temas musicales, como por ejemplo El Riesgo, Mi Media Sandía, Las Cartas sobre la Mesa, Manías, que también le interpreta Thalía, y también pues se presenta este próximo sábado en la Plaza de Toros El Pinal, aquí en Teciutlán, Puebla, en el marco de la Feria Teciutlán 2024. En unos momentos más vamos a platicar con él de todo lo que se va a vivir en esta noche tan espectacular, en esta noche mágica, con temas de amor, de desamor, con melodías también. Aparte también va como artista invitado Lascano Malo, que tiene temas musicales muy buenos, como por ejemplo parte del show Hoy Me Retiro, Caballito de Mar, entre otros más. Pues ya están haciendo la llamada precisamente para que platiquemos con él en unos momentos más con Raúl Ornelas. Ok, pues seguimos tratando ya de enlazar. Ahorita vamos a volver a hacer la llamada. Pues no sin antes mencionarles que todavía pues hay lugares en esta Plaza de Toros para que disfruten de este gran evento que la verdad pues no ha habido algún evento similar con la presentación de un gran trovador de ese calibre en la Plaza de Toros, aparte acompañado, como les platicaba hace unos momentos más, de Lascano Malo, que también va a colaborar en este gran concierto. Y pues aprovechar y apoyar a los empresarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Miguel Gallegos de Radio Anime. ¿Qué tal? Para el foro con Raúl para Teciutlán, Es ¿verdad? correcto, así es. Estamos ya totalmente en vivo a través de nuestra plataforma. Perfecto, ¿me puedes dar tu nombre? Claro que sí, Miguel Gallegos de Radio Anime. ¿De radio qué? Radio Anime. Anime. Es correcto. Dame un segundito. Claro que sí. Pues seguimos invitándolos a que se integren a esta entrevista. Aparte también comentarles que pues los boletos están en los bajos del Palacio Municipal. Este coso que le caben más de 4,500 personas, contando también lo que es el ruedo, pues para que se llene y tenga un marco esplendoroso en esta feria Teciutlán 2024. Ya estamos en espera de unos cuantos minutos más para que nos contesten la llamada y pues para poder platicar un poco acerca de este maravilloso evento que la verdad va a tener mucha magia, va a sentirse el romanticismo. Aprovecho para invitarlos para que lleven a su pareja, lleven a su novia, a su esposa, a su novio, a su esposo, a sus familiares, a sus papás, a sus mamás. Es un evento que la verdad va a valer muchísimo la pena y tenemos que aprovechar que viene a esta feria, que es uno de los grandes eventos de esta feria Teciutlán 2024, y pues para demostrar todo el cariño que tenemos a estos dos grandes jugadores. Sí, bueno. Ya tengo a Raúl en línea, ¿me puedes repetir tu nombre? Miguel Gallegos de Radio Anime Teciutlán. Listo. Muchas gracias. Estamos esperando unos cuantos momentitos. Miguel y Raúl están en línea. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguelín. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Pues para platicarle a la audiencia acerca de este mágico concierto, el cual se va a efectuar este sábado a partir de las 8 de la noche, en este marco, como comentábamos, tan esplendoroso que es la Plaza de Toros El Pinal, con un aforo de más de 4,500 personas y que esperamos que abarroten el costo para que sea un evento
que nos llene de magia, nos llene de canciones de amor, de desamor, precisamente con usted y también con su gran colega Lascano Malo. Antes que nada, bienvenido y pues platíquenos un poco de cómo está viviendo el previo antes a este gran evento aquí en la Feria Teciutlán 2024. Pues gracias, Miguelito, gracias por esa presentación. Da un poco de susto, pues sí, por la capacidad de que sí está bien choncho. Ojalá que sí podamos contar con un buen número de la banda que tenemos. Bueno, hay un gran cariño ahí, yo le tengo mucho amor. Bueno, aparte de que se la pasa uno maravilloso en ese lugar porque está preciosísimo, está un pueblo mágico y tiene muchos detallitos muy hermosos ahí. Bueno, en realidad todo el estado de Puebla, fíjate que es así como que hay un amor ahí incondicional que le tengo a Puebla porque es de los lugares que más, donde mi música más ha florecido, donde creo que fueron los primeros lugares que empecé a visitar y bendito sea Dios se hizo ahí un romanticismo maravilloso. Claro, con todo el rollo de arriesgue, ¿no? Cambiaron mucho las circunstancias cuando empezamos a trabajar en Puebla con mi nuevo equipo, ¿no? Que está mi manager ahí, Mari Carmen. Y entonces ahorita esta puntada de lo de Teciutlán, pues sí, da un poquito de nerviosismo por la onda de la capacidad que tiene, pero estoy bien contento porque no sé, este último disco que sacamos que se llama Que se entere todo el mundo, ya ha ido muy bien, han pasado grandes cosas, tiene unas grandes canciones, hasta me atreví a hacer un poquito más de cosas de otros géneros, ¿no? De hacer algún tipo de producción ya como, no sé, hay un sonido de repente ahí como de la Sonora Santanera, como que rollos aquí más bandotas, más elaborados con la metaliza, y bueno, y que venga acompañándome aquí mi carnalazo Lascano Malo, pues es una enorme bendición porque Lascano, fíjate que es uno de los cantautores que respeto mucho porque siento que tiene un gran compromiso con la onda de sus textos, con la cuestión de la melodía. He tenido la enorme fortuna de componer con mucha gente, pero Lascano sí es un poquito como que similar a mí, de que eso de que ya termina la canción y aún la haya terminado ya hace 2-3 meses, aún no se acaba porque siempre estamos ahí como que un poquito necios, un poquito perfeccionistas para terminar la onda de las letras y todas estas cosas. Entonces alguien con quien disfruto mucho el escenario y componer y hacer todo este tipo de cosas. Y pues nada, Miguelito, ojalá que sí nos esté escuchando toda la banda y que sí se anime a acompañarnos ese día porque creo que nos lo vamos a pasar maravillosamente bien. Digo, tenemos esta enorme fortuna de que tú de repente en estas circunstancias del cantautor, de cuando de repente te piden alguna canción que no haces mucho, pero pues traes el arma de tu guitarra y bendito sea Dios, tenemos la fortuna de defendernos así, de decir, oye, ¿cuál quieres hoy? Como que una que te pidan de bote pronto, y pues tú puedes hacer así, a lo mejor no toda la rola, pero sí puedes cantar un pedacito de la canción. Entonces, no sé, siento que va a ser una noche maravillosa, ojalá que así sea, compa. La gran versatilidad precisamente que tienen los dos. Lascano Malo es un mago en todo lo que realiza, porque no tiene un género, por así decirlo, marcado, porque él puede hacer de diferentes ritmos sus canciones. Ahora, usted también ingresando a este tipo de versatilidad, aparte también la magia que los dos realizan cuando se juntan en el escenario, ¿qué es lo que va a poder esperar la gente? Porque ya conocemos sus temas, como Mi Media Sandía, como El Riesgo, de parte de Lascano, parte del show, Caballito de Mar. ¿Los vamos a poder ver juntos en el escenario o van a participar de manera cada quien independiente? No, sí queremos hacer un rollito juntos, o sea, sí, este rollo de las participaciones yo creo que se me hace muy bien, muy atinado. Hay mucha gente y funcionan muy bien, pero creo que es más honesto y más agradecido por el público si de repente hacemos unas cosas juntos, ¿no? Ahora ya nos juntamos, nos estamos viendo para que, pues porque hay muchas canciones que hemos escrito juntos de las cuales creo que son maravillosas y correcto. ahora que nos juntamos sí vimos que sí, que son grandes canciones y ojalá que sí pase eso. La idea es eso, de poder motivar a la gente y poder contagiar a más otros lugares, otras ciudades donde levanten la manita para que hagamos esto, porque
porque creo que va a estar así como que la estamos disfrutando mucho nosotros, y cuando ya la disfruta enormemente el artista, pues creo que eso ya se transmite a través del público. Y sí, él creo que sí, va a haber un rollo de donde abre la canción, ya hace un poquito su show, y hace su historia, y esta onda del humor que tiene tan maravilloso el Lascano, pero después también yo lo voy a invitar a la mitad del show para que venga y hagamos pues algunas canciones de las que hemos compuesto juntos y cantar juntos, porque bueno, eso como bien decías, a la raza le gusta mucho, y bueno, aquí no va a ser la excepción, y lo estamos armando así bien bonito para que todo el mundo lo disfrutemos, ¿no? Es correcto. En ocasiones anteriores ha estado aquí en Teciutlán, Puebla, pues en lugares más pequeños, en los cuales hemos visto que la gente se le ha entregado por completo. ¿Cómo espera el recibimiento en esta plaza de toros que va a estar llena y que pues va a ir cantando todas sus canciones? ¿Cómo espera el recibimiento por parte del público de Teciutlán, Puebla? Pues papá, eso así, de que ojalá que sí sea una noche maravillosa, desde que hablamos con la gente que estamos organizando esto de cómo lo haríamos, pues a mí me sonó maravilloso, y más como un lugar así de Teciutlán, porque bueno, ya sabemos el cariño que hay y todo el rollo. Entonces, pues la neta es que sí, yo espero que sea una noche maravillosa, que ojalá que también la naturaleza y todo nos acompañe, que sea una noche así bien bonita, y pues nada, para disfrutarla, ¿no? Porque creo que sí, la que ya lo estamos disfrutando desde hace un buen rato somos nosotros. Entonces ojalá que también el público nos tengamos la preferencia así de que esa noche nos venga a acompañar, ¿no? Está bastante accesible el rollo. Entonces, pues nada, papá, creo que va a ser una noche esplendorosa ahí. Maestro, de nueva cuenta, agradecerle el que nos haya tomado la llamada y enviarle un mensaje a todos los seguidores que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, pues para que asistan este próximo sábado a la Plaza de Toros del Pinal y no se pierdan este concierto lleno de magia por parte de usted y también por parte de su gran colega Lascano Malo. Sí, gracias Miguelito. Pues mi querida gente de Teciutlán, no queremos por favor ningún tipo de fallas. Ya es este sábado 17, 8 de la noche, en la Plaza de Toros del Pinar. Entonces, pues esto todo pinta que vamos a pasarnos la chipocludo, por favor. Asónense por acá, no queremos fallas. Todo aquel que ande así con el corazoncito un poquito apachurrado, si está muy emocionado, mucho mejor, se lo vamos a poner más contento. Si está Destroyer, pues también se lo vamos a destruir más. Pero bueno, el chiste es que lo vamos a pasar de maravilla, vamos a gozarla enormemente. ¿Sale, mi querido Miguel? Maestro. Te mando un abrazote. Maestro, un placer haberlo tenido en su programa Foro Anime, y lo vemos el próximo sábado para saludarlo. Venga, y para cantar todas y cada una de las canciones de usted y de Lascano Malo. Ya está, compadrito. Abrazos y bendiciones para todo tu radio escucha. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy amable, bonito día. Abrazo, papá. Bye. Pues acabamos de tener ni más ni menos, estoy nervioso, estoy sudando como podrán ver, pues al gran maestro Raúl Ornelas, que pues como pudimos ver, hace 12 años que empezamos como medio de comunicación, teníamos un programa de música romántica que después evolucionó a trova y durante muchísimo tiempo pusimos trova, y pues Raúl Ornelas no podía faltar en los repertorios musicales de cada programa, y pues el día de hoy tuvimos el gran placer de entrevistarlo totalmente en vivo. Pues les vamos a dejar una pequeña probadita de lo que van a poder ver el próximo sábado en la Plaza de Toros El Pinal, aquí en Teciutlán, Puebla. Venta de boletos, todavía hay boletos en bajos del Palacio Municipal. Aprovechen, vayan, no se pierdan esta gran oportunidad de ver al maestro Raúl Ornelas, de ver a Lascano Malo. Va a ser un espectáculo inolvidable, una noche mágica, como lo dijo el maestro, llena de emociones, llena de amor, de desamor y de todas las emociones que podamos vivir. Si pueden llevar a su pareja, lleven a su pareja. Si pueden llevar a su esposa, lleven a su esposa, a su familia. Vale totalmente la pena. Pues nos vamos con este video precisamente de Raúl Ornelas y de Lascano Malo, que se titula Un par de granujas. Me despido, no sin antes agradecer a mi hermano, a Jesús Gallegos, que está produciendo este programa, y también a mi sobrino, que está en la redacción y en el área técnica, David Hernández. Mi nombre es Miguel Gallegos. El día de hoy fue un placer estar con ustedes. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta pronto.
quedó clausurado y yo me quedé enamorado de un pedacito de corazón. El diario nos dijo qué pasó.